¿Están viendo mi pantalla? No, señora. ¿No? No. No, señora. Ya, permítame un momentico. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, entonces nuevamente Señora. les doy la bienvenida por asistir a esta reunión. Les quería comentar nuevamente que seguimos en la fase de planeación. Esta fase es bastante larga. Estamos en la actividad de aprendizaje 10. Esta actividad de aprendizaje 10 es elaborar el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con las necesidades de los procesos, unidades de negocio de la cadena de abastecimiento. Esta actividad de aprendizaje 10, venimos acá en nuestro cronograma y tenemos evidencia 1, 2, 6, 5, 8, 4, 7, tenemos esta cantidad de evidencias, ¿cierto? Bueno, hoy vamos a trabajar la actividad de aprendizaje, las 10, evidencia 1 y evidencia 2, y creería yo que alcanzamos a hacer parte de la evidencia de indicadores de gestión, o sea, estaríamos trabajando hoy esta parte, ¿sí? Y esta parte de indicadores de gestión. Porque esta es una evaluación de acuerdo al tema de los presupuestos y todo. Entonces, estas evidencias son para entregar el 28 de junio. Realmente son evidencias como muy cortas, las veo yo desde mi punto de vista, veo unas evidencias cortas y prácticamente se va a trabajar como mucho el tema de indicadores. Bueno, hasta aquí estamos todos. Sí, señora. Listo, bueno. Sin estructura. Bueno, entonces iniciamos siempre con el... Señora. Con la guía. Te voy a mirar en la guía de aprendizaje, es esta guía número 10. Esta guía 10, volvemos y acá nos está indicando que el número de la guía, que corresponde a la actividad de aprendizaje 10. Y tenemos que, este es el nombre de la actividad de aprendizaje, elaborar el presupuesto. Y tenemos una serie de evidencias. Bueno, miremos la evidencia 1. ¿A qué se refiere? Evidencia 1. Artículo de presupuestos. En esta evidencia deben elaborar un artículo acerca del presupuesto del Estado colombiano. Para desarrollar la evidencia se recomienda revisar los materiales de formación y realizar consultas de la página del Ministerio de Hacienda de Colombia, e igual artículos de noticias relacionadas con el tema. Es decir, para hacer esta evidencia, vamos a revisar este material que vamos a mirar acá, un video, y con ese video prácticamente nosotros que vamos a mirar, podemos desarrollar esta evidencia porque hay que hacer un artículo donde deben abordar estos temas. ¿Qué es lo importante cuando se les pide hacer un artículo? Que de verdad contemple todos estos temas, porque a veces al revisar la evidencia no se toca, no se tocan todos los temas, ¿no? Entonces esta es como de esa evidencia es a partir de esa lectura que ahora las miramos, vamos a hacer todo el tema de presupuesto, de contestar estas preguntas en ese artículo. Hay que plasmar una opinión frente al manejo actual del presupuesto general de la nación, ¿cierto? Entonces, finalmente, ustedes lo que hacen es contestar estas preguntas y dar una opinión general de cómo les parece que se maneja el presupuesto general de la nación aquí en Colombia. Bueno, en la evidencia 2 hay una evaluación de presupuestos y costos y gastos. Estas evaluaciones a veces son más difíciles de correr la fecha, de extender la fecha, pero para evitar eso yo les voy a colocar que tengan varios intentos, es decir, que en esta evaluación tengan al menos unos 4 o 5 intentos por si les va mal,
puede volverla a hacer. O si usted sacó, yo me doy cuenta que en la otra evaluación hay personas que quedan con un puntaje de 70 y la podían repetir perfectamente la evaluación hasta que pudiera subir el puntaje a 100 o algo así. Acá también lo pueden hacer. Entonces yo les habilito varios intentos con el fin de que puedan obtener un buen puntaje, o de los que las personas que perdieron pues tengan otra oportunidad, otro intento. Bueno, hasta acá vamos. Luego, en la evidencia 3, habla de los indicadores de gestión logística, que yo creo que los alcanzamos a manejar un poco hoy, el tema de indicadores, y dejarle ya como algo muy importante para la siguiente sección, seguir con el tema de indicadores, pero hoy alcanzamos a ver en la evidencia 4 la de ética, que ustedes ya la vieron, y la evidencia 5 es otra vez indicadores. Entonces hoy alcanzamos a ver indicadores, y de pronto también para la evidencia 5 nos podemos ir analizando ese tema, pero hoy yo creo que alcanzamos hasta la evidencia número 3. Bueno, entonces empecemos con el material de apoyo. Es el material que diseña el SENA, entonces este material de apoyo que nos, primero, nos da una serie de elementos del presupuesto, las normas legales, que esto lo podemos ver nosotros acá en un mapa conceptual, ¿sí? Recordemos que los mapas conceptuales son una forma de aprender, ¿sí? Cuando yo tengo algo muy extenso, una forma de resumirlo es a través de un mapa conceptual. Entonces, un método de aprendizaje es a través de un mapa conceptual. Entonces, acá nos están resumiendo todo eso. Entonces dice que el presupuesto es una presentación sistemática y ordenada de los resultados previstos en un plan de proyecto de una estrategia organizacional. Yo creo que de cierta manera, pues cuando decimos la palabra presupuesto, ¿a qué se nos viene a nosotros? ¿Qué entendemos por presupuesto? Casi me gustaría que participaran. Metas por alcanzar. Metas por alcanzar, ¿qué más? Para mí, presupuesto es como un valor que, ejemplo, crean en la compañía para generar gastos. Sí, sí, gastos y también ingresos, ¿no? Digamos que yo acostumbro que cuando yo recibo mi sueldo, yo hago, mi ingreso es tanto y mis gastos son tantos, este mes tengo que pagar tanto. Yo soy de las que hago mi tablita en Excel. De cierta manera estoy haciendo un presupuesto, ¿sí? De cierta manera yo estoy haciendo un presupuesto tanto de mis ingresos, ¿cierto? Como de mis gastos. Entonces, ese es el presupuesto de eso se trata el presupuesto. O sea, presupuestar tanto los ingresos como los gastos, como una meta. Tengo una meta de tantos ingresos, tengo una meta de tantos gastos, no me puedo salir de acá, ¿cierto? Entonces, por eso dice que es sistemática y ordenada de los resultados de un plan. Bueno, entonces miremos cómo se clasifican los presupuestos. Según la flexibilidad del campo de aplicación, el periodo que cubre y el sector al cual se utiliza. ¿De qué tipo hay? Hay presupuesto de ventas. En las organizaciones es muy importante uno proyectar cuánto se va a vender en enero, en febrero, en marzo, en abril, en el año, dependiendo de un dato histórico. Generalmente los presupuestos se sacan con histórico, es decir, con comportamientos de las ventas o de la producción o de las compras o del personal contratado o de los gastos que hemos tenido durante los años anteriores. Y eso se proyecta. Y así es como realmente se hacen los presupuestos. Se coge un histórico, bueno, cómo fue el comportamiento de las ventas en el año, no coger años atípicos como el año 2020 o así. Entonces se coge un histórico y de acuerdo a ese dice, bueno, a partir de acá vamos a crecer en un 5, un 10, un 20% y se hace la proyección por tipos de productos, por todo. ¿Qué se identifica? Costos logísticos. Son los diferentes costos de todo el proceso productivo de la cadena de abastecimiento, se ve reflejado directamente con la rentabilidad de la empresa. Entonces podemos hacer de compras, de inventario, de almacenamiento, de transporte. De todo esto se puede hacer presupuesto. Presupuesto de cómo van a ser los inventarios, cómo se van a manejar, cuál va a ser el costo de los inventarios en enero, en febrero, en marzo, en abril.
porque no es decir, no, está, el contador es mal, y avisa a uno, mire, tiene mucho inventario en tal cosa. Y eso no, eso quiere decir que uno está fallando en la gestión. Es decir, el presupuesto se convierte en una herramienta más. Fuera del trabajo del día a día, uno tiene que tener el jefe de área, el encargado de ese proceso, debe tener a la mano el presupuesto para no desfasarse, ¿sí? No desfasarse en lo que se tiene planeado. Yo puedo como jefe autorizar muchas horas extras, pero me estoy pasando el presupuesto, ¿sí? Entonces tengo que estar muy atento a todas estas situaciones y tener el presupuesto ahí como una herramienta ahí que siempre nos está ahí como soportando cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos. Bueno, además están los indicadores. Yo les pregunto, ¿qué es un indicador? Para mí un indicador es como medir, llevar control sobre, por lo menos en este momento estamos hablando de egresos, sobre los egresos y los ingresos de la compañía o valga la redundancia, lo que sea. Sí, de cualquier actividad, ¿sí? Bueno, es que como su nombre lo dice, un indicador debe de indicar. Si usted está en su carro y usted allá está en el panel allá de control del carro, ¿cierto? ¿Qué les muestra ese carro? ¿Qué les muestra? Que se va a acabar la gasolina, ¿cierto? Una mirillita ahí que le dice a usted que se va a acabar la gasolina. Eso es un indicador. ¿Y cuál es la función del indicador? Como decir, pilas que se le va a acabar la gasolina, va a acabar varado. ¿Sí? Entonces, indica. Entonces, así es en la empresa. En la empresa usted tiene que tener unos indicadores que le indiquen que usted se está inventariando mucho, que usted está recibiendo materia prima con atrasos muy altos, de que el nivel de pedidos que usted le llega tiene muchos problemas de calidad. Tiene que tener usted ese tablero, digámoslo así, ¿sí? Ese tablero así como usted cuando va en el carro o en su moto, que le indique realmente cómo va la compañía, ¿sí? En cada tipo de proceso. Usted puede tener indicadores de compras. Bueno, ¿qué gestión usted ha hecho en compras? Si ha pedido usted rebaja, si ha bajado usted algo de compras, si ha logrado usted persuadir a su proveedor de que si le compra X cantidad le baje el 1 o el 2%, ¿cómo está haciendo su gestión en compras? ¿Mm? La producción en inventarios, ¿cómo está mi productividad? Si estoy despachando los pedidos a tiempo, si estoy despachando con calidad, si tengo índice de evoluciones, índice de reclamo. Todo eso son indicadores que me indican cómo está mi proceso. Nosotros, en una organización, nosotros no podemos hablar, ¿cómo va la gestión de compras? Bien, muy bien. No, no. Nosotros tenemos que hablar como ingenieros, como un tecnólogo en gestión logística está a 2 pasos de ser un ingeniero industrial. Y hay que hablar como ingeniero, nosotros no podemos, no, vamos bien, muy bien. No, no, eso no, a nivel de organización, eso no es lógico que una persona hable de esa manera. No tiene que decir, mire, en el tema de inventarios estamos con esta situación, aquí está el indicador que me indica que estamos pasados los inventarios. En el tema de producción, no estamos en un cumplimiento del 90%. En la calidad, tenemos un índice de no calidad del 2%. Así es como se habla en términos de indicadores. Y así, si no vamos bien o vamos regular, no estoy diciendo y no diciendo nada finalmente. Formalismo, formalismo. Sí. Entonces, los indicadores indican, ¿sí? Indican cómo está la organización. O sea, siempre doy el ejemplo del carro. O sea, usted sabe que si eso le dio la cosita que va a quedar sin gasolina, usted que inmediatamente toma una acción correctiva. ¿Y cuál es la acción correctiva? Tanquear en la próxima gasolinería, ¿sí? Ya inmediatamente. Así pasa en la organización. Él me tiene que decir, uy, está muy alto, está muy bajito, inmediatamente parar y tomar acción correctiva. Bueno, esa es la función de los indicadores. Bueno, entonces dice que volvemos acá al tema del presupuesto y dice este señor Aguirre que es una presentación sistemática y ordenada de los resultados previstos de un plan, proyecto o una estrategia organizacional.
Se presenta en términos financieros, relación entre gastos e ingresos, con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de la empresa, con el fin de lograr los objetivos fijados de la alta gerencia. Entonces, el presupuesto, finalmente el presupuesto sale de la alta gerencia, ¿cierto? De un equipo interdisciplinario, porque la idea es que participen pues todos, no solamente la parte financiera, el contador, que son los expertos en esta parte de ejecución, de elaboración de presupuesto, pero como tiene que tener digamos así, esos elementos integradores, ¿cierto? Porque son todas las áreas las que integran. Si yo soy de producción, pues tengo que decir más o menos cuál va a ser mi presupuesto, porque yo necesito esta máquina que me empaca, esta máquina que me ayuda a rotular, esta máquina que tal cosa. Tengo que incluir en el presupuesto, ¿cierto? El de venta está pensando en otra cosa. El que está en la parte de calidad está pensando en otra cosa. El que está en la parte de distribución está pensando otro tipo de elementos para el presupuesto. Entonces tiene que ser integrador, tiene que planearse los recursos que se van a utilizar en el diferente proceso y las operaciones. Entonces, de acuerdo a unas normas legales y contables para la elaboración del presupuesto. Siempre generalmente en las organizaciones, pues todas las personas hacen su presupuesto, pues bajo, digamos, unas plantillas que previamente de pronto la parte financiera y contable ha enviado para que usted elabore el presupuesto, o simplemente le mandan el presupuesto del periodo anterior y con eso usted se guía para elaborar su propio presupuesto. ¿Sí? Principios del control de presupuesto. Entonces hay que decir que de previsión, es como anticiparse a las metas propuestas, o de predictibilidad, pues se puede prever algo que es posible que suceda o que queramos que suceda. Entonces, estos son todos los principios del presupuesto, que sean cuantitativos, que tengan un objetivo, una planeación, una precisión. Y en la parte que sea de costeabilidad del beneficio de instalación del sistema de control presupuestario. O sea, además que sea controlable. Bueno, estas son todas las características que tienen que ser del presupuesto. Como les digo, la mayoría se tienen que hacer con base a un histórico. Acá entramos al tema del presupuesto público, que es donde finalmente nos están haciendo como las preguntas para hacer el artículo con tema por referencia al presupuesto público. Entonces, el gobierno, como sabemos que todos, que hay un plan de desarrollo, ¿cierto? Hay un plan de desarrollo que cuando, ahora el tema de elecciones, los candidatos van y dicen, este va a ser mi plan de gobierno. Y lógicamente para ejecutar todas esas acciones del plan de gobierno en diferentes áreas, ¿cierto? Se necesita un presupuesto. Es decir, el presupuesto es la herramienta para cumplir ese plan de gobierno que el candidato, una vez sea elegido, ¿cierto? El candidato hizo su plan de gobierno, y una vez es elegido, empieza la ejecución de ese plan de gobierno. Y en esa ejecución del plan de gobierno necesita que este presupuesto, ¿sí?, esté acorde, y ese presupuesto sea la herramienta para cumplir ese plan de gobierno, ¿cierto? Entonces, acá dice que están todas las disposiciones de acuerdo a lo consignado en este artículo de la Constitución Política de Colombia. Entonces están, primero se planea el desempeño de la organización como todo en cada una de sus unidades, proporciona el marco de referencia a una serie de expectativas específicas para donde pueden compararse los resultados reales, investigan las variaciones de los planes y planean nuevamente y toman la retroalimentación y el cambio de las condiciones. Este es el mismo ciclo PHBA que yo les he hablado: el planear, el hacer, el verificar y el actuar nuevamente. Entonces, así es como funciona el ciclo presupuestario. Acá viene una clasificación de presupuestos. De rígido, se elabora para una sola área o departamento. En las empresas, cada área hace su presupuesto y finalmente todo eso se integra en un solo presupuesto general.
Ahora, o lo elaboran para diferentes áreas de departamento y se puede efectuar cambios que sean necesarios. Ya depende de cada organización. No sé a ustedes cómo han trabajado en las empresas en el tema de presupuestos. ¿Cómo es? A mí mensualmente me mandan un presupuesto de venta y semanalmente tengo que dar un indicador de venta y de producción. Ya. Dependiendo de los movimientos que tengamos pues en la semana, tengo que, bueno, el formalismo, el Excel, el PowerPoint, todas esas cosas, tengo que, todos los sábados en la mañana tengo que dar informe a Bogotá. Ya, listo. Entonces tiene su presupuesto, es prácticamente como un presupuesto que se le asigna a usted, digamos que estático, rígido, porque se le asigna a una sola área. Digamos que cada área tiene su presupuesto. Sí, y depende, o sea, se mide el presupuesto, me lo dan mensual dependiendo la venta y o sea, como esté la economía en Colombia, así me dan el presupuesto mensual. El presupuesto, sí. Bueno, pero generalmente esos presupuestos son históricos, ¿no? Y miran el comportamiento, hay negocios que se comportan cíclicamente, o sea, todos los eneros de los años tienen el mismo comportamiento, o todos los diciembres tienen más o menos el mismo comportamiento, o todos los junios tienen, entonces generalmente hacen un presupuesto de acuerdo a los comportamientos que han tenido las anteriores ventas, ¿ya? Lo que es el sector transporte siempre se mide dependiendo de la temporada, por lo menos este mes estamos un poquito más altos porque es el día sin IVA, son primas, bueno, y cualquier variedad de cosas que entonces el presupuesto es un poco más alto. Exacto, el siguiente mes ya baja porque no tengo ninguno de esos ítems dentro de la configuración del mes. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces acá dan unos ejemplos de presupuestos. Entonces acá hay unos ejemplos de presupuesto de ventas. Artículo 1 y artículo 2, o artículo A y B. Entonces dicen, para el trimestre 1 vamos a vender 20,000 y su precio es a 500, es decir, que las ventas van a ser de 10 millones de pesos. Para el trimestre 2, tal, para el trimestre 3, tal, para el trimestre 4. Es decir, para ellos el trimestre flojo es el primer trimestre, dependiendo de ese artículo, ¿sí? Aquí está de manera global. Generalmente, pues se clasifica por tipo de producto, ¿sí? Por tipo de producto, acá tipo A, tipo B. Y acá lo clasificaron, como digo, empaquetado por trimestre. Hay empresas que dicen enero, febrero, marzo, con el fin de controlar mucho más el presupuesto. Que no es que ya estamos en enero, en abril ya, pues ya no cumplimos el primer trimestre, no. Entonces muchas veces las empresas esto lo hacen generalmente lo hacen mensual con el fin de tener un mayor control del presupuesto. Entonces este es un presupuesto así muy general en el tema de ventas, donde se dice que la cantidad del producto que se puede vender en cada periodo, acá en este caso trimestre, y de acuerdo a eso se hace un presupuesto de facturación. Entonces, por ejemplo, si esta empresa pretende vender esto, es decir, que en el año tiene un presupuesto de ventas de 10 más 13 más 18 más 24, ¿sí? Entonces ya ella acá puede decir, mi presupuesto del año son tantos millones de pesos, de acuerdo a un presupuesto que se viene así. Muy probablemente ese presupuesto se hizo con un histórico, ¿sí? Y acá ya tiene un incremento en las ventas del 10%, del 20% que le permite, y con eso es que se miden las metas prácticamente ¿de qué? De ventas de todo el año. Haciéndolo artículo por artículo. Eso es muy importante hacerlo por artículo para uno saber cuál es el producto que se está quedando al final cuando no estemos cumpliendo con el presupuesto. Bueno, acá hay otro ejemplo que es un presupuesto de producción. ¿De qué? De producción, ¿cierto? Entonces, en este presupuesto de producción, entonces estamos mirando cuáles van a ser los inventarios, cuáles van a ser realmente las necesidades, ¿cierto? Tenemos unas necesidades y le restamos el inventario inicial y nos está dando nosotros un presupuesto de producción.
Ya cada empresa maneja su presupuesto de producción, ¿sí? Ya cada empresa. Porque yo puedo ser de producción y estar pensando que estas 20.000 unidades que tengo que hacer, tengo que tener presupuestado la capacidad para hacerlas, el personal para hacerlas y todo eso. Pues acá empiezo a manejar el tema de los inventarios, a sumar o a restar si los tengo ahí, si no los tengo ahí. Pero a mí también el presupuesto de ventas me sirve a mí para analizar la parte cómo se va a mover la producción por tipo de producto. Bueno, en materia prima, lo mismo, en materia prima, entonces, yo siento que todo nace de acá el presupuesto de ventas, yo los he trabajado así, ¿sí? Porque si a mí me dicen que ventas pretende vender del artículo A 20.000 unidades en el primer trimestre, entonces, ese artículo A, ¿qué tiene? ¿Cuántos componentes tiene para hacer este artículo A? Para hacer este artículo A tiene de pronto el insumo 1, el insumo 2, el insumo 3, el insumo 4, el insumo 5. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, señora. Sí. De muchas veces este presupuesto es súper interesante en las organizaciones, porque acá uno se proyecta en todos sentidos. Si yo voy a vender 20.000 unidades y este es un artículo A, ¿cierto? Digamos que el artículo A, como yo le he dicho siempre, yo he trabajado mucho en las partes de confección y todo, es drill, es camisa en drill. Yo ya sé cuántos metros de drill se me van, cuántos botones se me pueden ir, qué talleres de confección tengo que contratar para que me hagan la camisa, porque a partir de este presupuesto. Entonces, acá en la materia prima, yo puedo especificar para ese tipo de producto A, yo voy a necesitar tela en drill, voy a necesitar botones, voy a necesitar adhesivos, voy a necesitar tal cosa, porque eso es lo que proyecto vender. Y acá yo puedo comparar con los inventarios de tela y todo. Entonces, es muy importante. Acá lo estamos viendo de manera aislada, pero en una organización uno nunca los ve de manera aislada, porque eso hacen parte, si es de materia prima, de estos productos que están acá. ¿Qué componentes tiene este producto? ¿Cierto? Lo que pasa es que esos presupuestos son de empresas de producción. En el sector transporte se miden diferentes. Sí, claro. Cada dependencia tiene su presupuesto, por lo menos el presupuesto mío es de venta por vehículo o por flota. Sí. Y por lo menos a mis compañeras de recursos humanos, no sé, de inventario le pondrán otro presupuesto por, no sé, el papel higiénico, el jabón, lo que nos mandan a nosotros de insumos para... Y Sí. así me imagino que cada empresa todo tendrá... va ligado con la venta, todo va ligado con la venta. Entonces, cada precio, porque la empresa se integra, ¿sí? La empresa se integra, entonces todo va con la venta. Entonces, si usted va a tener tantos de venta, ella tiene que saber de que tiene que tener tantos proveedores de servicio, que se va a quedar corta con proveedores, con empresas transportadoras, ¿sí? A partir del presupuesto de venta, uno como que devuelve todo, ¿cierto? Y ya empieza a desglosar cada parte. ¿Mm? El de recurso humano, si sabe que va a tener una cantidad de ventas, pues a usted se le va a tener que hacer un poco más de contratación. Acá miramos un ejemplo de presupuesto de mano de obra directa, por ejemplo. Si vamos a hacer 500.000 unidades, ¿cierto? Y esas 500, cada unidad se me demora 0.05 horas. 0.05 horas. Si yo hago la regla de 3, ¿cierto? Si yo digo, si una hora tiene 60 minutos, 0.05 horas, ¿cuánto tiene? Eso me da 3 minutos, ¿sí? Estos 0.05 horas es lo mismo que 3 minutos. Entonces yo digo, si 500.000 unidades, por una unidad se me dan 3 minutos, yo necesito 25.000 horas y este costo de hora, si la hora vale acá 15 pesos, entonces este es el presupuesto que yo tengo para hacer ese producto A. ¿Sí? Entonces acá puedo calcular las horas directas, ¿sí? El cálculo de las horas directas. Porque a medida que yo tengo un presupuesto de ventas, todas las áreas empiezan a funcionar a partir de ahí. Toda la empresa se mueve cuando está la venta, ¿no? Ahí todas empezamos a trabajar a partir de eso. Entonces,
Y así se hace, por ejemplo, en este caso, el presupuesto de mano de obra directa. Con las unidades, los tiempos que demoran las unidades, así se hace el presupuesto. Bueno, de gastos indirectos, de ya, por ejemplo, como decía usted, ya la parte administrativa, para decirle, mire, vamos a tener estos gastos indirectos, ¿cierto? En electricidad, en gas, en servicios básicos, ¿cierto? Cafetería, lo que hagan, lo que den. Esto ya es otro presupuesto de gastos indirectos de fabricación. Acá hay otro presupuesto de renta de almacén. El caso es que finalmente el presupuesto de la empresa, ¿cierto? Es la sumatoria de todos los presupuestos de cada una de las áreas de la organización. Bueno, ¿hasta aquí estamos claros? Señora. Sí, señora. Bueno, ¿o alguna inquietud por ahí? Bueno, entonces, el presupuesto se hace dependiendo de cada área, ¿cierto? Y así como hacemos presupuestos para proyectar unas ventas, también tenemos que hacer presupuestos para comprar, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser mi presupuesto de compras? ¿Cierto? Y compras de todo tipo, no solamente en la materia prima, sino de equipos, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en el área de bodega y la parte de logística y distribución, es muy probable que mi presupuesto sea comprar equipos, ¿cierto? Que me permita tener una lectura de códigos QR, de códigos, de barras, de equipos informáticos para poder tener un mejor manejo de inventario, manejo de estantería, compras, todo lo que yo necesito, gastos para lo que es el proceso de aprovisionamiento, ¿cierto? Estantes o adecuación de áreas, todo eso tiene que ir en el tema de presupuesto. Entonces, acá miramos unos costos de compra y aprovisionamiento. Entonces, son los que están involucrados en la cadena logística. Costo de comprar, ¿cierto? El costo de ordenar un pedido. El costo de la escasez. Entonces, es el costo que me cuesta no tener la materia prima a tiempo. El costo de mantener un inventario en la materia prima. Lo contrario al anterior. Ya mucha materia prima en almacenamiento. El costo de pedir es el costo que genera el personal directo e indirecto, papelería, servicios, mantenimiento, entre otros. Costo de compra de equipos para el área de compras. Otros costos, ¿sí? Como las capacitaciones, como eso. Entonces también todos estos costos de aprovisionamiento también hay que tenerlos en cuenta en nuestros presupuestos. El costo de pedidos son todos el manejo de las órdenes de compra, transporte, recepción, inspección, colocación en inventarios, contabilización, auditoría y pago de proveedores. Costo de conservación del mantenimiento. El tener un nivel de inventario durante un periodo de tiempo asociados al mantenimiento, como son renta, calefacción, refrigeración, vigilancia, entre todos. ¿Sí? El costo de mantenerlo ahí en una bodega, de pagar un espacio por eso. Ahora, si estamos manejando productos perecederos, pues ya hay un costo de refrigeración y todo esto. Costo de agotamiento son aquellos que se incurre al no poder satisfacer una demanda de un cliente y pérdida del cliente por falta de existencia. Entonces, acá estamos mirando otros tipos de costos, ¿cierto? Que están incurridos acá en este caso en el almacenamiento o compra de espacios físicos a donde se va a almacenar las diferentes mercancías. ¿Sí? Entonces, costos de almacenamiento, ¿cuáles son? Personal directo. Son todos los empleados que trabajan en el centro de distribución a los que se les debe pagar salarios, prestaciones, dotaciones, entre otros. Se deben tener en cuenta metros cuadrados del área para dar una ponderación. Se cuantifica el arriendo, el costo de un arriendo por metro cuadrado en la zona de ubicación de la bodega. Mantenimiento, son todos aquellos mantenimientos locativos, reparación y soporte técnico y seguros de la mercancía. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y acá lo que dice que es que uno hace una ponderación, ¿sí? Dependiendo del área, si yo estoy pagando por esta bodega, por todo este local, 1 millón de pesos, pero solamente de la bodega tengo la mitad, pues yo no me puedo incluir en mi presupuesto 1 millón porque solamente lo pondero, digo, yo solamente utilizo la mitad, entonces el 0.5 del presupuesto, del valor. O no, es que estoy utilizando el 80%, entonces se pondera.
para dar el costo del presupuesto ahí. Y así sucesivamente, el costo de vigilancia, la depreciación, equipos, suministros y otros que son gastos que se relacionan en el área como las capacitaciones. Otros costos fijos. Aquí están ya relacionados el costo de funcionamiento de los vehículos, ¿cierto? En las horas extras de los sueldos de las personas que van a trabajar, el seguro del vehículo, las licencias, alquileres, tarifas, parqueadero, mantenimiento, gastos generales, pagos generales de empleados, administración de parqueadero, entre otros. Si están en financiación esos vehículos, esos intereses, la amortización financiera, soporte humano administrativo, mantenimiento. Todo esto hay que tenerlo en cuenta digamos, al hacer el presupuesto de la parte logística. Esto que estamos haciendo últimamente es para tener en cuenta los presupuestos ya de la parte como tal de la parte logística. ¿Sí? De costos variables, ya depende del caso acá del aceite. ¿No? Estos últimos que estamos haciendo es con respecto a los vehículos, ¿no? El mantenimiento, los neumáticos, el aceite, el combustible. Pues, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta o mucho más, ¿cierto? De tal manera que cuando nosotros tengamos en nuestro presupuesto no nos haya quedado algo que no se nos haya olvidado, porque nos podemos al final decir que nos pasamos del presupuesto y muchas veces no fue que nos pasamos, sino que no fue tenido en cuenta el tema del cambio de neumáticos, no fue tenido en cuenta el tema de los combustibles. Bueno, entonces eso con respecto a los temas de presupuesto. Pero finalmente la evidencia que nos pide, acá en la guía nos pide hacer un artículo con estas respuestas. ¿Quién realiza el presupuesto general de la Nación? ¿Quién aprueba el presupuesto general de la Nación? ¿Cómo se constituye el presupuesto general de la Nación? ¿Quién vigila que se ejecute? Bueno, finalmente el artículo es muy enfocado al presupuesto general de la Nación. Entonces, para eso pues toca consultar todo lo que es el tema de, como dice acá, nos decían acá en eso, con el Ministerio de Hacienda de Colombia. Sin embargo, yo encontré un videito muy especial que nos dice algunas de estas respuestas acá. ¿Sí? Si quieren lo vemos de una vez. No lo vamos a ver todo porque es un video como de 20 minutos, pero a partir del minuto 10 es como más interesante. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Usted no va. Señora, ¿se está viendo? ¿Están escuchando? Es un ingreso presupuestal, lógicamente es la entrada de un recurso económico. ¿Están escuchando? Sí, señora. Ah, bueno, pero espera que acá Sí, señora. me desvíe de la Lógicamente aquí me desvíe de la que detalle cada uno de los programas con su mientras que nosotros digamos tenemos, mientras que nosotros cuando nosotros ya tengamos el plan financiero y el plan operativo anual de inversión, entonces vamos a consolidar el presupuesto público. Bueno, este es uno de los videos, no le iba a mostrar este video, pero de todas maneras este video tiene esto importante. Resulta que el presupuesto general de la Nación, ¿cierto? Ese presupuesto es, como habíamos dicho, es un presupuesto donde están los ingresos y es un presupuesto donde están los gastos y es un presupuesto que tiene disposiciones generales. Así es el presupuesto general de la Nación. Este presupuesto lo hace el Ministerio de Hacienda, ¿cierto? En compañía con el Departamento de Planeación de la Nación. Entre los dos deben elaborar el presupuesto, ¿cierto? Entonces acá, estos son los elementos. Esto por acá hay una pregunta que se dice, estos son elementos que son estos: presupuesto de ingresos,
presupuesto de gastos y disposiciones generales. Pero permítame un momentico a ver y yo les busco exactamente cuál es el video, no sé por qué copié yo el link mal, ¿sí? Copié el link mal para hacerles ese video. Bueno, entonces ya les busco esos, o si quiere vemos una partecita de acá y ya les busco el que les iba a decir. ¿Cuál es la conformación del presupuesto público de la vigencia? La estructura. La estructura del presupuesto público, tenemos un presupuesto de ingresos, un presupuesto de gastos y las disposiciones generales. ¿Sí? El presupuesto de ingresos, pues lógicamente es la proyección de todos los recaudos que vamos a tener. El presupuesto de gastos, toda la proyección de erogación que vayamos a tener, y las disposiciones generales, ¿cierto? Las disposiciones generales, de estas disposiciones generales no es sino que todas las disposiciones que se van a detallar para la correcta ejecución del presupuesto. O sea que aquí vamos a detallar cada uno de los rubros, hacer su definición, en qué consiste y cuáles son las partidas que se van a ejecutar por cada uno de los rubros. Y esta sería, digamos, la estructura de un presupuesto público de cualquier entidad pública. ¿Sí? Ahora, como existe en Colombia la contabilidad presupuestal y la contabilidad financiera, pues a partir de este momento vamos nosotros a comenzar a hacer un comparativo o a señalar cuáles son las diferencias fundamentales que existen entre el presupuesto público o la contabilidad presupuestal y la contabilidad financiera. Pero que hay que decir es que la contabilidad presupuestal existen solamente dos conceptos: ingresos y gastos. ¿Cierto? O es ingreso o es gasto. ¿Qué es un ingreso presupuestal? Lógicamente es la entrada de un recurso económico a la entidad pública. ¿Qué es un gasto presupuestal? Lo que significa una salida económica, ¿cierto? Entonces, si va a entrar una plata, es un ingreso; si va a salir una plata, es un gasto. En contabilidad financiera tenemos activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Aquí en presupuesto público es mucho más sencillo. Entonces, o es ingreso o es gasto. Y si eso no es ni una entrada de un recurso económico, ni una salida de un recurso económico, pues sencillamente no tenemos que contabilizarlo en nuestra contabilidad presupuestal. Un ejemplo: cobramos un impuesto, ¿cierto? ¿Qué significa? De que va a ingresar o ingresó un recurso económico a la entidad pública, entonces significa que es un ingreso, ¿cierto? Que nosotros pagamos servicios públicos, entonces la pago del servicio público es una salida de recurso económico, entonces es un gasto, ¿cierto? Un gasto de presupuesto. ¿Sí? Pero miremos un ejemplo que es diferente en presupuesto tanto como en contabilidad financiera. Por ejemplo, que nosotros compramos un computador. ¿Sí? Compramos un computador. Entonces, ese computador, al comprar computador, significa que va a salir un recurso económico. Un recurso económico. Y esa salida de ese recurso económico significa que es un gasto. Entonces, en presupuesto público, la compra de un computador es un gasto, porque eso amerita la salida de un recurso económico. Si nosotros vamos a contabilidad financiera, ¿cierto? Si nosotros compramos un computador para el uso de la entidad, pues lógicamente eso no es un gasto, sino es una propiedad, planta de equipo. Por aquí me están levantando la mano. Ya puede Cristian Rodríguez, puede activar. Sí, buenas noches. Hola, profe, ¿qué más? Buenas noches, ¿cómo está? Sí. Profe, pues me acaba de responder una parte de la pregunta. Su merced dice que pues usted compra en el presupuesto público va a ser un gasto, ¿cierto? Sí. Entonces vamos con el tema del computador.
a la finalización del periodo queda ese computador. ¿Eso no es recuperable? ¿Eso ya, chao, perdió? Así es recuperable, chao, perdió. No es lo que pasa, como trata de decir, la propiedad, planta y equipo de cierta forma recuperable, ¿sí? Porque pues amortiza, pero vamos a recuperar cierta plata, en vale 1 millón, lo vendemos en 500, ¿sí? Se recuperó algo. Pero usted me dice que en el presupuesto público no se tiene en cuenta eso. No, ya más o menos entiendo qué es lo que usted quiere decir. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que la contabilidad presupuestal se lleva por partidas. ¿Cierto? Un solo registro, partidas simples, HB, un solo registro. ¿Cierto? Entonces significa de que si usted tiene dos conceptos en presupuesto público, entonces usted tiene o un ingreso o tiene un gasto. Y entonces en este caso, la compra del computador es una salida de recursos económicos, es un gasto presupuestal. ¿Cierto? En contabilidad financiera es por partida doble. ¿Sí? La partida doble, ¿qué significa? Que usted ingresó un activo que es una propiedad de planta de equipo y también va a ser una salida de efectivo. ¿Cierto? Esa es la partida doble. Pero en el presupuesto público es solamente eso, gasto. Aquí en presupuesto público nosotros no vamos a controlar activos porque los activos no hacen parte de la contabilidad. Entonces, ¿cómo controlamos los activos? Los activos los controlamos a través de la contabilidad financiera. ¿Por qué? Porque en la contabilidad financiera, si vamos a ingresar una propiedad, planta y equipo, se va a depreciar, se va a controlar. Eso lo hacemos en la contabilidad financiera. En la contabilidad presupuestal simplemente vamos a registrar ingresos y gastos. Bien, entonces, se compró el computador, ¿cierto? Es un gasto presupuestal y hasta ahí llega el presupuesto. De ahí para adelante, todo el control de ese activo que se compró, pues, lógicamente, ese control no lo va a aplicar en la contabilidad. ¿Cierto? Pero como contabilidad presupuestal, sencillamente vamos a tener dos conceptos únicos y exclusivamente. Y es ingreso o gasto, y eso se registra por partida simple. ¿Cierto? Un solo registro. Compramos computadores, es una salida económica, entonces es un gasto presupuestal. Y se registra el gasto presupuestal. Contra qué no, contra nada, porque eso es partida simple. ¿Ok? Entonces, esas son las situaciones que vamos a tener que cambiar, porque lógicamente la contabilidad presupuestal es completamente diferente a la contabilidad financiera. Y también la contabilidad financiera del sector público tiene muchas diferencias respecto a la contabilidad financiera del sector comercial, que es lo que ustedes están mirando en toda la materia, ¿no? Cuando miran activo, pasivo, patrimonio, porque están mirando contabilidad financiera del sector comercial. ¿Sí? Pero este sector público pues, tiene otra connotación y cuando la norma internacional de contabilidad del sector público, pues vamos a mirar esas diferencias. Pero por ahora, vamos. Bueno, hasta aquí hemos entendido lo de la parte de cómo es el presupuesto público, que es muy diferente al presupuesto que se maneja en la parte privada, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, señora. Ah, bueno. Bueno, entonces, bueno, acá está como desglosado cómo es el tema de los presupuestos, ¿sí? Si quiere escuchamos un momentico más cómo está, porque esta es una de las preguntas. ¿Cuáles son los componentes del presupuesto? Entonces serían presupuesto de ingresos, disposición general y presupuesto de gastos. Y los ingresos son ingresos corrientes, que son los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios, ¿sí? Acá están explicando un poquito, si quiere, los dejo un poquito porque esta es una de las preguntas que que están haciendo ahí, ¿ya? Adelantemos un poquitico el video, ¿cierto? Y ya encontré el que les tenía como claro para hacerle el resumen. Ya encontré ese que me parece, perdón que les comparta. ¿Cuál es el secreto de las famosas que nunca envejecen? Famosas como Luciana Jiménez, que tiene 50.
debe ser armónico con el plan de ¿Están escuchando acá? desarrollo en alta. ¿Están viendo la pantalla? Ejecutarán los diferentes planes. Sí, señora. Proyectos. ¿En la nueva presentación lo están viendo? Sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, es más o menos acá en el minuto 10, que es como que la parte que yo vi que es importante que la conozcamos acá, casi que sobre el minuto 10. Ejecutarán los diferentes planes, programas y proyectos contemplados en el plan de desarrollo. Profundizando un poco más en el presupuesto, veamos lo siguiente. ¿Quién aprueba el presupuesto? Tenemos un presupuesto nacional y un presupuesto departamental y municipal. Esa es una de las preguntas. ¿Quién aprueba el presupuesto? En el ente territorial. Tratándose del presupuesto nacional, este es aprobado por el Congreso de la República. El presupuesto departamental es aprobado por las asambleas departamentales y el presupuesto municipal es aprobado por los consejos municipales y distritales. Ese presupuesto aprobado por el Congreso de la República se hace mediante la expedición de una ley en las asambleas departamentales, mediante la expedición de una ordenanza, y en los consejos municipales y distritales mediante la expedición de unos acuerdos. Pero tengamos en cuenta que para que cada uno de estos administrativos tenga aplicabilidad, deberá expedirse un cuarto acto administrativo que se llama decretos. Es como cuando sale una ley de reforma tributaria. Esa ley de reforma tributaria, para que tenga plena aplicabilidad, deberá contar con una serie de decretos reglamentarios. ¿Cuáles son los componentes del presupuesto? Tiene tres importantes componentes. Primero, el presupuesto de ingresos. Segundo, el presupuesto de gastos. Y tercero, las disposiciones generales, es decir, toda la normatividad en materia presupuestal. El presupuesto de ingresos son los recursos que espera recaudar la entidad, sus fuentes de financiación. El presupuesto de gastos son cada uno de los conceptos que han sido autorizados para ejecutar gastos. Aquí tenemos una relación, lo mismo que en el presupuesto de ingresos. Y las disposiciones generales están relacionados con toda la normatividad en materia presupuestal, la cual va a asegurar una correcta ejecución del presupuesto. No olvidemos que en materia normativa es el Estatuto Orgánico del Presupuesto el que deben acatar todas las entidades públicas, tanto del nivel nacional como del nivel territorial. Por supuesto que las del nivel territorial deberán adaptar y adoptar esa normatividad de acuerdo al tipo de entidad. Este es un ejemplo de decreto por medio del cual se liquida el presupuesto general de una entidad pública del departamento. Recordemos que este decreto se expidió después de haber sido aprobada la respectiva ordenanza. En esa ordenanza van a estar contenidos todos los presupuestos aprobados de las entidades que conforman esa estructura del departamento. Y en esa ordenanza el presupuesto está expresado en una forma global. Cuando ya se expide ese decreto de liquidación como este, se podrá identificar el presupuesto de la entidad pública, tanto en la parte de los ingresos de una manera desagregada, así como en los gastos de una manera desagregada. Podemos ver en el presupuesto de ingresos cómo se identifican las fuentes de financiación, de dónde espera recibir la entidad pública los diferentes ingresos. Tenemos un 1.1, ingresos corrientes, un 1.2, recursos de capital y un 1.3, transferencias. Esas van a ser sus fuentes de financiación. De ahí en adelante es un detalle que se hace de las fuentes de financiación anteriores. Por ejemplo, transferencias van a provenir de transferencias corrientes de la nación y del departamento. Y tratándose del departamento, se van a recibir desde la administración central. Además, también se van a recibir por concepto de participaciones en lo que tiene que ver con la estampilla de Procultura. Es un desagregado que va derivando diferentes conceptos del ingreso.
Asimismo, sucede con el presupuesto de gastos. Tenemos un total de gastos, el cual se divide en 2.1 gastos de funcionamiento, 2.2 servicios de la deuda, 2.3 gastos de inversión. También pudo haber tenido otra clase del gasto, como por ejemplo los gastos de operación o comercialización. Esta entidad pública no lo tiene, pero también puede ser. Esos gastos de funcionamiento se dividen en gastos de personal, 2.11, 2.12 gastos generales y 2.13 transferencias. El servicio de la deuda se divide en 2.21 servicios de la deuda pública interna y pudo haber tenido también un 2.22 servicios de la deuda pública externa, pero este presupuesto no lo tiene. Y la inversión general, el presupuesto de inversión, se desagrega en cada uno de los sectores a los que se vaya a destinar la inversión. Por ejemplo, sector educación, sector salud, sector vivienda, sector deporte, etc. Esta diapositiva precisamente nos habla de lo que les estaba comentando en la anterior, que el presupuesto de funcionamiento se divide en gastos de personal, en gastos generales y en transferencias. Que los gastos de operación comercial, que no lo tiene el ejemplo anterior, se dividen en gastos de comercialización y gastos de producción. Bueno, con respecto a eso, pues ahí ya se le pueden dar algunas respuestas acá a la guía, quien realiza el presupuesto general de la Nación. Entonces, lo realiza el Ministerio de Hacienda con el Departamento Nacional de Planeación. ¿Quién aprueba el presupuesto nacional? ¿Quién lo aprueba? Eso lo acabamos de ver. El Congreso. El Congreso. Perfecto. ¿De dónde pueden robar plata? Sí, muy bien. ¿Cómo se distribuye el presupuesto? Entonces ya lo miramos ahí, en ambos videos lo vimos, ¿cierto? ¿Cierto? Que tiene 3 componentes, ¿sí? ¿Quién vigila? Ya esto ustedes lo averiguan, ¿quién vigila el presupuesto? También hay una, digamos así, hay otra entidad del Estado que se encarga de supervisar que este presupuesto... La Procuraduría General de la Nación. Y el presupuesto general de la Nación se puede alterar en el transcurso de un año fiscal. Ya ustedes lo analizan. Lo más probable es que sí, ¿cierto? Que el Ejecutivo tiene también en época de paz se puede ejecutar al pie de la letra. En época de guerra el Ejecutivo también tiene el poder de variar un poco el presupuesto. Y ya esto ustedes lo investigan cómo ha sido el comportamiento del presupuesto en los últimos 5 años. Entonces, con esta información ya ustedes realizan la investigación. En el resumen, yo les voy a dar de pronto los enlaces de estos videos. Les voy a escribir videos vistos en la web conference. Bueno, ahí con eso hacen el artículo que contengan todas las temáticas. Bueno, entramos a un tema que me encanta, que es el tema de los indicadores. Es como les decía en la introducción, el indicador es un dato que puede ser numérico, generalmente toca que sea numérico, es un dato cuantitativo, ¿sí? Puede ser un valor absoluto, puede ser 5, 7, o puede ser una cantidad de datos, ¿cierto? Pero el indicador nos suministra el resultado, digamos, y el comportamiento de un proceso. Entonces, hay unos indicadores de gestión, ¿cierto?, que son hechos cuando la empresa hace una planeación estratégica. Supongamos que las empresas cada año, al principio del año, hacen una planeación estratégica. ¿Qué es una planeación estratégica? Hacen un análisis interno de la organización y un análisis externo, ¿sí? ¿Qué cosas externas nos pueden afectar? Entonces, al hacer eso, la organización hace un análisis DOFA, un análisis PES, un POAN, todos esos análisis me llevan a hacer una planeación estratégica, ¿cierto? Ustedes ya conocen algo de toda esa parte porque ya lo han hecho, el DOFA, ¿sí? Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. La organización hace un análisis PES desde el punto de vista político, económico, social. Hace el POAN, donde mira todo lo que son las oportunidades, ¿cierto? El perfil de las oportunidades, qué tanto los impacta. Bueno, qué tanto impactan esas amenazas o qué tanto impacta esas fortalezas.
Entonces, ese POAN es el perfil de oportunidades y amenazas y del medio. Por eso se llama POAN, perfil de oportunidades y amenazas del medio. Entonces, cuando la empresa hace todos esos análisis con su equipo, con todos los equipos a todos los niveles de la organización, hace un plan estratégico, es decir, se proyecta la organización a 1, 2, 3 años, ¿sí? Se proyecta cuáles van a ser las metas, a dónde le vamos a apuntar, qué es lo que vamos a vender, en el tema de recursos humanos, qué vamos a hacer, en el tema de ampliación de cobertura, en el tema de logística, bueno, a todos los temas hace un plan. Y con ese planeación estratégica, pues como les decía antes, uno no puede decir, no, el plan estratégico va bien, no. Se toman unos indicadores, ¿sí? Entonces se toman unos indicadores, que esos indicadores son, digamos que los indicadores de mayor categoría, porque esos indicadores son los que van a medir si se está cumpliendo el plan estratégico de la organización, ¿sí? Entonces, a esos indicadores los llamamos indicadores de gestión, ¿sí? A esos que nacen de ese plan estratégico. Y hay unos indicadores que se van al interior de los procesos, que los vamos a llamar indicadores como de desempeño. Puede que muchos de los indicadores de gestión sean también indicadores de desempeño. Si yo tengo un indicador que tengo que mejorar, en el plan estratégico, que tengo que mejorar el nivel de calificación de todas las personas, la capacitación y mejorar, es un indicador estratégico, pero cuando yo voy a hacer el indicador de talento humano, gestión de talento humano, ese indicador también lo voy a encontrar allá, como si mejore en la parte de capacitación. Es decir, hay indicadores que pueden ser los mismos, sino que los indicadores de gestión son más representativos, digamos así, son como los de los generales, y los indicadores de desempeño me ayudan a cumplir esos indicadores de gestión. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señora. Sí. Entonces, no es que Sí, señora. yo no les veo casi categoría, ¿sí me entienden? No les veo casi categoría, sino que unos, digamos, yo puedo tener 5 indicadores de gestión y de pronto 10 de desempeño, pero esos de 10 de desempeño me ayudan a cumplir esos 5 de gestión, sino que los de gestión son... Instructora, una pregunta. Sí, señor. Una pregunta, qué pena. ¿Pareto también entraría a ser un indicador? No, Pareto es una herramienta que me permite ver los indicadores. ¿Sí? Yo ya... Ok. Sí, entonces por decir algo, para hacer indicadores yo hago una gráfica redonda que la llamamos una torta, ¿cierto? Hago un diagrama de barras, hago un diagrama de líneas, bueno, yo hago un diagrama de Pareto. Entonces, ¿qué hace Pareto? Me ayuda a visualizar X indicador que yo estoy midiendo. Si yo estoy midiendo los inventarios, ¿cierto? Entonces yo puedo presentar una gráfica de Pareto que me ayuda a visualizar cuáles son esos inventarios que me están moviendo, como les decía yo el otro día, el 80-20, que me están moviendo el 80% de mis clientes, pero son solo 4 o 5 productos, pero que representan el total de todas las ventas de mi organización, ¿sí? Son el 20% de mis productos, son el 80% de las ventas. Entonces yo a través de un gráfico de Pareto que es súper sencillo, es colocarlo en orden descendente, parecido a un diagrama de barras, pero van en orden descendente, de mayor a menor, usted perfectamente puede detectar eso. Entonces el Pareto no es un indicador, sino es una herramienta, una forma como yo puedo mostrar el resultado para tomar decisiones. Entonces, vamos a ver qué es un indicador. Entonces, un indicador, como lo dice acá estamos hablando de los indicadores logísticos, pero lo que voy a decir aplica para todos los indicadores, ¿sí? Entonces, es una fórmula. Entonces, todo de una vez, indicador es una fórmula. Debe haber una fórmula en la que usted o da un dato, o da una división, o hace una relación, o hace una multiplicación, o da un porcentaje, que el porcentaje es simplemente una división, ¿cierto? Entonces, un indicador tiene estos datos. Hay que definirlo, hay que colocarle un nombre. ¿Sí? Entonces, los indicadores tienen un nombre, tienen un objetivo, tienen una definición, tienen una fórmula. Yo ahora les muestro acá una planeación de indicadores. Tiene una periodicidad y tiene un responsable. Es decir,
Tengo que decir, nombre del indicador, evaluación de proveedores. Así lo voy a bautizar. Objetivo del indicador, identificar el comportamiento de el grado de cumplimiento de los requisitos de los proveedores de servicio, de los proveedores tal cosa, y durante el periodo tal. Ese es el objetivo del indicador. Definición. Hay muchos términos que de pronto yo no conozco, desconozco de mi organización, que es proveedor de servicio. Proveedor de servicio se refiere a tal cosa, ¿sí? Y la fórmula que yo digo, acá planteo la fórmula, lo que les digo yo, la división, la multiplicación, el valor absoluto, lo planteo acá, ¿sí? Entonces, si estoy haciendo una evaluación, si el indicador se llama evaluación de proveedores, ¿cuál va a ser la fórmula? Resultados de la evaluación en este caso, sería el promedio ponderado de la evaluación de los proveedores. Acá me resultó como más valor absoluto, ¿sí? Ahora miramos otros. Periodicidad, ¿cada cuánto voy a evaluar proveedores? Cada mes, cada 6 meses, cada año, no acá. Cada mes, o cada trimestre, o cada año. Pero lógicamente que ese es el momento de dar el resultado, pero todos los meses tengo que tener la información responsable. Aquí faltaría algo que es la fuente de la información, porque para sacar un indicador yo necesito decir de dónde va a ser la fuente. Es decir, del listado de compras, si yo voy a mirar los proveedores de servicio, los proveedores de transporte, yo tengo que tener un listado donde esté consignando día a día, minuto a minuto, todos los servicios que me hace el proveedor. De tal manera que cuando yo saque el indicador, sea solamente armar porque ya tengo mi base de datos ya lista. Bueno, entonces, esa es la parte de indicadores. Yo tengo acá una plantilla de indicadores, análisis objetivo, acá. Lo que hace uno antes en una organización cuando está sacando los indicadores, cuando está armando todos los indicadores, porque está como lento esto. Acá tengo una cantidad de indicadores. Bueno, acá hay un indicador. Este indicador se llama, ¿ahí me están viendo bien? Bien, bien, bien. No, señora. No, ahí se regó, listo. Nombre del indicador. Un indicador debe tener nombre, nivel de cumplimiento de despachos y entregas, ¿cierto? Objetivo del indicador, disminuir los tiempos de entrega del producto al cliente. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a medir? Nosotros estamos midiendo si estamos cumpliendo o no. El cliente me dice, esto es para el 10 de junio y yo lo entrego ojalá el 9 o el 10. Estoy midiendo cuántos pedidos se me van a entregar antes del 10 de esa fecha del cliente o cuántos días me pasé de demora en la entrega al cliente. Entonces, ese es un indicador, acá digo. Pedidos que se entregan en la fecha pactada al cliente sobre el total de pedidos del mes evaluado. Yo en ese mes yo tuve 200 pedidos. De esos 200 pedidos, pero yo tengo que tener mi base de datos donde tenga todos los pedidos. La fecha que pidió el cliente y la fecha que yo entregué al cliente. Y en eso me tiene que marcar en cuáles incumplí la fecha. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, esta es la fórmula. Mira, esta es la fórmula que es una división. Pedidos que se encuentran en la fecha pactada dividido en el total de pedidos. Entonces, ¿cuántos cumplí? 80 pedidos. Dividido en 100 pedidos. Por 100, eso me da un porcentaje. En este caso, esta empresa tenía una cantidad de problemas con los despachos del cliente que estaba como en un 40% de cumplimiento. Y él se puso como meta llegar al 65. Y si ese año cumple el 65, el siguiente año dice voy a alcanzar el 80. Y si ese año cumple el 80, el siguiente. Porque usted subir en la vida real 5 punticos en un indicador indica una cantidad de logística para usted poder mejorar en todo eso. ¿No? Uno lo ve acá y dice, ay, acá debería decir 100. Sí, puede que diga 100. Pero en la vida real, esta empresa
estaba el 40% y se puso como meta el 65%. Bueno, entonces ya sabemos que un indicador tiene nombre, un objetivo, una fórmula, una meta, porque indicador sin meta no es indicador, la frecuencia mensual y cuáles son las fuentes de la información. ¿Quién va a ser el responsable de eso? Entonces, esto es muy importante antes que empezar todo, definir esto en un indicador y el responsable. Entonces, la fuente va a ser la base de datos de producción, acá el proceso, producción, y es el coordinador de planeación. En este momento no es ni el jefe de producción ni nada, sino el coordinador de producción. Y así sucesivamente con la parte de los indicadores, ¿sí? de los otros. Entonces, cumplimiento de la proyección de ventas. Entonces, ese es el nombre del indicador, ¿sí? Cumplimiento. Venga, esto lo pongo más chiquitico. Cumplimiento de la proyección de ventas. El objetivo, que es cumplir las proyecciones de ventas establecidas por la organización. ¿Cuáles son la fórmula del indicador? Ventas en el periodo sobre el total de ventas proyectadas para el periodo. Yo proyecté vender 20.000, pero resulta que vendí solamente 15.000. ¿Cuál es mi indicador? 15.000 dividido en 20.000%. O sea, lo real dividido en lo proyectado por 100. Siempre real arriba, división en lo proyectado por 100. La meta era cumplir el porcentaje de ventas del 90%. Mensual, ¿de dónde la vamos a sacar? La fuente de la información de la facturación. Voy directamente a la facturación, ¿sí? Y ya la facturación me va a decir si cumplí o no cumplí. Porque puede que cumplí, pero no quedó facturado, no se vale. Ay, no, es que yo lo despaché, pero la factura, el 30, pero mire, la factura no alcancé a hacer el 2. No, no cumplió. Ese pedido queda para el mes siguiente. De la fuente es la información, el líder de mercado en este caso, es la persona encargada de sacar ese indicador. Esto es lo que se hace previamente. Esto se llama acá ese mapa de objetivos de indicadores o se llama planificación del indicador. ¿Sí? Entonces se hace el indicador y todo indicador tiene una fórmula o puede ser un dato absoluto, un valor absoluto, dependiendo del indicador. Puntaje de calificación en la evaluación del desempeño, 4, 5. Ese no tuve que dividirlo ni nada porque lo planteé como puntaje en la evaluación del desempeño. 4. Promedio de la evaluación del desempeño de los empleados. 4. Ahí yo, ¿qué fórmula le hago? Es un valor absoluto. 4. Acá, quejas y reclamos. ¿Cómo llama el indicador? ¿Qué reclamos? ¿Cuál es el objetivo del indicador? Disminuir el índice de reclamación por parte de los clientes. Acá sería la fórmula del indicador. ¿Sí? La meta del indicador semestral y la base de datos de quejas y reclamos. ¿Y quién se encarga? Estas dos personas de hacer ese indicador. Es decir, los responsables son los que construyen el indicador. ¿Hasta aquí está claro? Sí, señora. Sí, señora. Yo sí hago mucho énfasis en eso porque hay mucha gente que no cae en cuenta que el indicador es un dato, una cifra, una fórmula. Que el indicador tiene una meta, que el indicador tiene que tener un nombre, un objetivo, o sea, ¿para qué yo hago esto? Hay veces las empresas tienen tantos indicadores y perdón que diga esto, y se quiebran y ningún indicador indicó que iba para la quiebra. Entonces, es importante que estos indicadores sean esos indicadores que le digan a la organización, mire que va mal. ¿Sí? Un indicador de inventario es un indicador clave, súper clave en una organización. No puedo tener 50.000 indicadores y olvidarme de montar un indicador en el manejo de inventarios. ¿Sí? Entonces, así cada uno de los indicadores, ¿sí? Se hacen esa parte. Entonces, fórmula, meta, la periodicidad o la frecuencia. ¿Sí? Recuerde que frecuencia es ¿cada cuánto? Como yo digo, ¿cada cuánto se cepilla los dientes? No, la frecuencia no, 3 veces al día. Esa es la frecuencia. Acá, ¿cada cuánto hago el indicador? Mensual, semestral. Dependiendo del indicador, se hace. ¿Listo? Bueno, en este caso es la parte de los indicadores. Bueno, esa es la planificación del indicador. Ahora, internamente, si yo soy allá la encargada del proceso, si yo soy la encargada allá, yo soy la señora allá de talento humano, supongamos.
y a mí me montaron un indicador. Internamente, yo allá manejo mis indicadores dentro de mi proceso de gestión humana, porque yo soy allá la jefe personal, por decir algo. Entonces digo, ¿a qué proceso pertenezco? Acá estos procesos, recuerden que acá estos procesos se refieren a si es un proceso como cuando vimos la actividad que decía caracterización del proceso, si es un proceso estratégico, si es un proceso operativo o misional, o si es un proceso clave. ¿Sí? Entonces, aquí hay muchos que se han perdido de esta parte que es, aquí cuando hablo de proceso, en una organización hay 3 tipos de procesos, que son, los 3 tipos de procesos son, o es un proceso gerencial, o es un proceso misional, operativo, o también se llama operativo, que son los que generan el dinero a la empresa, que es el proceso de ventas, de logística, de despacho, de producción. Esos son procesos misionales. Es decir, yo estoy hablando de un proceso misional, yo escribo acá proceso misional. Y esto es talento humano. Es un proceso administrativo y financiero, pero es un proceso de apoyo, ¿cierto? Un proceso de apoyo, puedo escribir acá. A esto es que se refiere acá cuando digo proceso. ¿Quién es el responsable? Es decir, ¿quién es el encargado de hacer estas gráficas? De ir a analizar la información. Tal. No se escribe nunca el nombre de la persona, sino el nombre del cargo. ¿Cuál es el objetivo? El nombre del indicador, la fórmula del indicador. En este caso, el indicador se llama ejecución del plan de capacitación. Es decir, que al principio de año digo, vamos a hacer 20 capacitaciones. ¿Sí? Vamos a capacitar en servicio al cliente, vamos a capacitar en tema de seguridad y salud en el trabajo, vamos a capacitar en tema de formación de su competencia propia del cargo, es decir, competencias digitales, manejo de herramientas ofimáticas. Bueno, hice un plan de capacitación, programé 16 capacitaciones. Entonces vamos mirando cuántas se han ejecutado. 2. ¿Cuándo voy cumpliendo? El 0.125%. Este indicador se va a hacer cálculo semestral. La meta es cumplir con el 90% de las capacitaciones. Si programé 16, al menos con el 90 yo dice, ya voy bien. ¿Sí? Y acá, esto que sale acá, sale de lo que el anterior me mostré. Esto que está acá vuelve y juega. Todo esto es la planeación del indicador. Es decir, que tenga un nombre, que tenga una fórmula, que diga cuál es la meta, quién es el responsable. Todo esto es lo que llamamos planificación del indicador. Aquí está la grafiquita, ¿sí? La grafiquita que saqué una base de datos. Aquí es donde yo puedo colocar el Pareto, el diagrama de barras o el diagrama de la torta, ¿sí? Acá. Y luego hago un análisis del indicador de que por qué no cumplí, qué pasó. Entonces, yo tengo que decir, ¿por qué no cumplí? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué acción correctiva voy a tomar para cumplir ese indicador? ¿Sí? Entonces, indicadores hay de todo tipo. ¿Hasta aquí está claro? Sí, instructora. Bueno, entonces, miren que este tema es tan chévere que ustedes lo aprendan a manejar bien, y es tener uno como las plantillas, en tener claro que un indicador es el que me dice cómo está la organización. Y yo no me puedo llenar de 50 indicadores y quebrarme y decir, pero yo no me di cuenta que me iba a quebrar. ¿Sí? Entonces, es sacar esos indicadores que son claves en cada proceso. En logística, ¿cuáles serán los claves que me indiquen de verdad que vamos bien o que vamos mal? ¿Sí? En producción, ¿cuáles son los indicadores claves? En la parte financiera, ¿cuáles? En talento humano, ¿cuáles? En la parte de servicio al cliente, ¿cuáles? ¿Sí? Y entonces, de acuerdo a eso, los parametrizo. ¿Qué es parametrizar? Esto es parametrizar o planificar el indicador, o esto es lo que llamamos parametrizar o planificar el indicador. Y una vez los parametrizo, yo ya sé que tengo que ser juiciosa con esta base de datos, que quien llene esa base de datos para cuando tenga que armar el indicador, pues se me facilite hacer ese proceso de medición de ese indicador. ¿Sí? Entonces, el indicador es un tema muy importante en las organizaciones porque es la forma como se mide el desempeño de las organizaciones. Yo no puedo decir como encargada del área de logística, ¿y cómo van en logística? No, bien, muy bien, vamos muy bien. No, eso no se dice así.
uno tiene que decir, mire, llevamos un 90% de cumplimiento de los pedidos, tenemos un proceso de evolución de logística inversa porque tenemos tantas devoluciones, tenemos un problema con las entregas, si estoy en el área de compras, tengo un problema con el nivel ¿de qué? De los proveedores porque no están llegando los pedidos oportunamente. Hablar con cifras. El indicador me va a decir, los proveedores me están cumpliendo el 80%, la calidad que me está llegando es de un 90%. Lo que tengo es que ser creativos y mirar, tener una base de datos organizada para cuando vayas a construirlo, no tenga dificultad de hacer eso. Y este modelo que le acabo de entregar es un modelo bastante completo en el que con el indicador usted muestra. Generalmente acá hay una hoja adicional donde uno tiene toda la base de datos en el que soporta estas cifras, ¿sí? En el que soporta las cifras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, hay un plan, acá no lo puedo abrir porque lo cambié esto, acá hay un plan de capacitación que me va a decir cuáles son las 16 y cuáles sí cumplí y cuáles no cumplí. Tienen que estar soportados por una base de datos. ¿Sí? Entonces, esta es como las partes de un indicador. Entonces, acá está toda la parte de planificación. Acá está, llamémoslo así, que esta es toda la parte en donde está la información del indicador. Y acá está toda la parte del análisis, porque no simplemente analizarlo. Si usted va mal acá, debe decir por qué va mal, porque es que la gente estaba ocupada, porque no se pudo, porque X, porque Y motivo, y qué acciones correctivas va a tomar para nivelarse. Entonces, ese es el tema acá de los indicadores. Entonces, si nosotros miramos nuestro material, ella nos da varios ejemplos de indicadores, ¿sí? Acá, de indicadores. Entonces, certificación de proveedores. Entonces dice, fórmula. El objetivo es conocer y controlar la calidad de los proveedores. Definición, número y porcentaje de proveedores. Número de porcentajes de proveedores. Digamos que acá definición para este caso es la fórmula en palabras, llamémoslo así. Acá está como la fórmula de los proveedores. Cada mes se calcula y quién es el responsable. Entonces, ¿cuáles de mis proveedores son certificados? 20, ¿cuántos tiene? 40, ya nos sacamos. Proveedores certificados, en este caso, 7 son certificados de 11. Entonces tengo un indicador de 64. 6 de 8. 11 de 13. Ya la organización va a ver, mirará si este indicador es tan importante que lo tengo que medir. ¿Sí? Entonces ya, y hago mi gráfica, ¿cierto? Mi gráfico de tendencia, como le digo, como le decía el compañero ahorita, yo puedo hacer acá un Pareto, este gráfico de esta tendencia, un diagrama de barras, ¿sí? Entonces, acá voy diciendo, mirando el indicador. La meta del indicador, este no tiene meta. Acá le faltó la meta, ¿sí? Acá debería ser una rayita acá que diga meta, el 80%, el 90%. Listo. Acá hay otro indicador. Dice, describir las características para el cálculo y manejo del control de calidad de los pedidos. Entonces, pedidos generados sin problemas sobre total de pedidos generados. En enero, de 80 pedidos, de 91 pedidos, 80 estaban sin problemas. ¿Cuánto quedó el indicador? 88. De 74 pedidos, 65 no tenían problemas. Entonces, siempre el indicador es lo real sobre lo proyectado. 65 dividido en 74 por 100 me da el 88%. 91 dividido en 120 me da esto. O sea, lo real dividido entre lo proyectado, lo generado, me da eso. Listo. Y hago mi diagrama, ¿cierto? Pero si yo voy y le presento esto hacia el jefe, me corchan. ¿Por qué? Porque yo tengo que justificarle a él, es decir, yo tengo que irme con el análisis ya hecho, análisis, venga, esto porque se bajó acá tanto, no, es que la empresa tal no le renovaron la certificación, porque tener toda la justificación de mi indicador y también tener claro el plan de acción que voy a hacer, como les mostraba en la anterior plantillita, ¿sí? Bueno, acá dice, controlar el crecimiento de las compras.
Porcentaje sobre las ventas de los pesos gastados. Valor de la compra sobre el total de las ventas. Entonces, se calcula cada mes. ¿Sí? Compras 12 millones y estamos vendiendo 56 millones. El valor en indicador, 21%. Yo tengo que tener una meta. Acá faltó la meta. Porque yo debo saber, bueno, ¿voy bien o voy mal? ¿Cuál es la meta? ¿Estar por debajo del 20? ¿Estar por debajo del 30? ¿Cuál es la meta? Acá no está la meta, acá falta la meta. ¿Sí? Acá. Número y porcentaje de productos y pedidos en línea que no cumplen con las especificaciones de calidad. Pedidos rechazados sobre total de órdenes recibidas. Entonces, yo recibí 20 órdenes, pero hay 7 de esas órdenes, de esas 20 que rechacé. Es decir, el indicador de aceptación de mis pedidos está en el 35%. Acá todos estos proveedores están cochados, miren. ¿Sí? Porque de 20 órdenes, yo rechazo 7 pedidos. De 12 órdenes, rechazo 4 pedidos. Y así sucesivamente cada indicador. ¿Sí? Cada indicador. Yo a este cuadrito, o sea, esto es pues lo que da, lo que nos entrega el SENA, pero esto yo lo he trabajado mucho en el sector productivo. Acá faltaría la meta y siempre tener uno claro el análisis del indicador, el análisis de causa y cómo voy a hacer la mejora de ese indicador. Así es como yo debo presentar una reunión. Claro, yo digo, ¿tienes un indicador hecho? Listo, sí, vamos a la reunión de indicadores y tener claro esto, su cuadrito, todo eso como está acá, más lo que le digo, más el análisis de causas y el plan de acción que vamos a tomar. Este me encantó, este indicador yo nunca lo había utilizado, es que es la capacidad utilizada sobre la capacidad máxima de recursos. Yo tengo una capacidad de hacer 19.000 viajes, por decir algo, solamente hago 15.000. O tengo la capacidad de hacer 19.000 ponques, pero solamente hago 15.000. ¿Cuánto es la capacidad? El 79%. Este es un indicador muy interesante porque uno le puede decir, bueno, tenemos una infraestructura que estamos pagando bastante y no estamos utilizando toda la capacidad de nuestra empresa. Tenemos cantidad de equipos, tenemos áreas, tenemos todo esto y mire que no estamos utilizando nuestra capacidad. Este indicador me gustó mucho. ¿Sí? Entonces, y así sucesivamente se puede hacer número de unidades producidas sobre la capacidad máxima del recurso. También otro indicador de capacidad. ¿Sí? Entonces, si yo hago 11.000 unidades, si yo puedo hacer 15.000, pero hago 11.000, solamente, digamos, tengo un 73% de eficiencia. Yo tengo problemas en mi proceso productivo, tengo problemas, ¿sí? Y así puedo hacer con el despacho, con todos los indicadores, rendimiento de la máquina, ¿sí? Venta acumulada sobre inventarios promedio. Bueno, acá hay una infinidad de indicadores, o sea, a partir de acá ustedes ya pueden hacer el tema de los indicadores. Bueno, ¿dudas e inquietudes? No, la única duda mía, instructora, es con respecto. Lo que pasa es que los indicadores se miden en cada tipo de empresa distinto, ¿no? Ahí usted está midiendo como más de producción. Yo ya en lo que es la parte logística y transporte se miden de una forma diferente. Ya es lo mismo, sino que el indicador se llama diferente. Exacto, ya yo lo manejo más como por vehículo y flota y... Sí, entonces, lo que pasa es que tiene que coger ese indicador que usted maneja y planificarlo. O sea, meterlo en ese cuadrito que les mostré. Bueno, ¿esto cómo se llama el indicador? Todo eso. ¿Por qué? Porque los indicadores todos son iguales. Todos son iguales, Gilberto. Lo que pasa es que este se llama diferente a este. Y la fórmula es diferente. ¿Sí? Entonces, de pronto yo puedo estar midiendo algo que no tiene todas las características de indicador. Entonces yo lo vuelvo indicador. ¿Sí? Yo lo doy y lo vuelvo en un indicador. Y le hago esa presentación de indicador. ¿Sí? No cambia de tipo de compañía. Si usted me pone a mí una compañía de transporte, yo le monto ese cuadro. Si me pone usted una compañía de alimentos, yo le monto ese cuadro. Si me pone una compañía, ¿por qué?
porque prácticamente eso es una planificación en un indicador. Eso nunca va a cambiar, que hay que poner un nombre, que hay que tener una meta, que hay que identificar la fórmula. Lo que uno tiene que es la temática, ¿de qué se trata? Ah, que cuántos envíos hago, que cuánto me gasto en el viaje. Entonces hago un presupuesto y le pongo un nombre, ¿sí? Al indicador. Que cuánto me gasté en el viaje, entonces le pongo un nombre al indicador. Control de viático, por decir algo. Entonces, total de gastos en el viaje sobre el total del presupuesto del viaje. Entonces, eso me obliga a que en mi área tenga un presupuesto para viáticos, tenga no sé qué, tenga controlados los gastos. Y se trata de kilómetros, mismo. Sí, es que el indicador se adapta al tipo de empresa que uno evalúe. Por lo menos yo tenía un indicador distinto cuando trabajaba con el paqueteo. Ahora que trabajo con distribución es un indicador muy diferente. Muy diferente, pero todos ustedes, todo indicador que sea, usted le puede hacer eso, Gilberto. Usted lo puede meter en ese cuadrito y todo indicador, porque es que eso es coger la realidad y volver la teoría y mejorar la realidad. ¿Sí? Entonces, usted todo indicador le puede poner una fórmula, sí, claro. Puede ser un valor absoluto, como le digo, no todos los indicadores tienen, generalmente no le gustan las cosas expresadas en porcentaje. Porque usted me puede decir, es que yo tuve 4 pedidos malos, pero 4 de qué, de 10, eso es mucho. O 4 de 100, o 4 pedidos malos de 1000. Entonces, por eso uno habla mucho en el término porcentual, porque usted sabe que el término porcentual es por cada %, por cada 100. Usted me dice, es que el 4%, yo ya sé que el 4% es 4 pedidos malos de 100. Es que el 5% son buenos, yo ya sé que 5 de cada 100. Pero si usted me habla en valor absoluto, el indicador es 5. Ese indicador de 5 yo puedo decir, ¡ay! Buenísimo. ¿Pero cuántos pedidos eran? 5. Hasta el 100%. No eran 1000 pedidos, no. Eran 100. Entonces, generalmente nos gusta mucho en términos de porcentuales, porque ya en la cabeza todos tenemos que sobre 100 voy al 65, sobre 100 voy al 80, sobre 100 voy al 25, por decir algo. Entonces, es con estos indicadores, pero esto aplica para todo tipo de empresa y de organización, sea unipersonal, sea de transporte, sea de todo, que usted puede parametrizar el indicador. ¿Sí? Esto es parametrizarlo, esto es planificarlo. Una fuente, listo, responsable, siento. ¿Cuál es la fórmula? Entonces, ya con esto ya uno lo monta, le hace su grafiquita, ya es maquillar, lo importante es esto. ¿Sí? Que esto acá, ya el indicador yo se lo presento así, que vuelvo y mando eso, ya esto es presentarlo bonito, ponerle el análisis, ponerle el plan de acción, que es como Dios manda. Pero así yo puedo colocar cualquier tipo de indicador, darle esta presentación de cualquier tipo de empresa. Entonces esa es la idea de los indicadores, ¿sí? Que indiquen y que tengan claro qué quiere decir. El día que se vaya X persona de la organización, llega otra persona y claramente puede montar un indicador porque ahí dice la fórmula, la frecuencia de cálculo, la meta, todo. Es así como deben ser las cosas en la organización, de que si la persona se fue, el que llegó, leyó y entendió. Bueno, entonces, ahí estaría como para trabajar la evidencia 1, la evidencia 2, recuerde que es una evaluación, la evidencia 3, los temas de indicadores, y vayan trabajando el tema de indicadores, y si quiere para la próxima sección en línea, me muestran algunos indicadores, me comparten pantalla y todo, para pues seguir corrigiendo en este tema y seguirlo fortaleciendo en este tema de indicadores. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna otra inquietud? No, señora. Bueno, entonces yo les agradezco. Alguien me preguntaba por el WhatsApp, profe, es que van a seguir siendo las reuniones a las 6 de la tarde. Entonces, en el caso mío, se me presentó una situación que, como yo siempre me demoro como en estas reuniones, yo dije, no, yo no alcanzo de 7 a 8, entonces ahora se me presentó una situación a las 8,
y entonces yo tengo que programarla a las 6 porque fijo que yo a las 8 no he terminado. Pero es una situación en particular. De todas maneras, pues si hay mucha dificultad y todo eso no hay problema. Yo con los otros instructores de transversal y todo, también dependen como de la situación. Generalmente lo hacen a las 7 de la noche. La semana pasada, las últimas 2 semanas lo hicieron a las 6, pero por su situación de agenda como muy apretada. Hemos tenido demasiado trabajo, estamos demasiado ocupados. Entonces, eso nos ha pasado, ¿ya? Pero pues ahí seguimos en contacto. Bueno, entonces voy a dejar de grabar. Voy a detener la grabación.